buenos días, soy Patricia Alejo, Senior Investment Officer del Endowment de la Universidad Javeriana y miembro del Board del CFA Society Colombia. Sean bienvenidos a este conversatorio sobre las reformas estructurales que necesita Colombia. Tema que abordaremos desde diferentes dimensiones y de la mano de grandes expertos que hoy nos acompañan. Andrés, bienvenido. Hola Patricia, muchas gracias por la invitación. Mis saludos también a los panelistas, Alonso, Juan Pablo y al CFA Society. Alonso, muchas gracias por aceptar esta participación. Patricia, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí en este panel de lujo y es que bueno poder aportar un granito de arena a la discusión. Para los que no me conocen, trabajo con Porvenir, soy el responsable del equipo de inversiones y bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias. Juan Pablo, un gusto contar con tus aportes. Patricia, muchas gracias por la invitación y por la invitación a CFA Society. Muy honrado, la verdad, de estar ante este público tan exigente. Aquí entre puros CFAs, creo que de los tres que estamos hoy en el panel, ninguno es CFA, cosa que nos intimida de cara a este grupo. Para los que no me conocen, estoy a cargo en este momento de Credit Corp Capital Colombia desde hace alrededor de un año y pues ya más de un cuarto de siglo en esta industria. Excelente. Qué pena, yo no me presenté, entonces me disculpo para los que no me conocen. Mi nombre es Andrés Pardo, yo actualmente dirijo el área de estrategia macroeconómica para América Latina de XP Investments en Estados Unidos. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias y muy honrado de estar aquí con ustedes. Bueno, excelente. Iniciemos esta conversación entonces desde el enfoque fiscal. Empecemos con Andrés. ¿Cuál debería ser la prioridad de esta reforma tributaria 2.0? Bueno, a ver, varias cosas. Yo creo que hay que dividirlo en varios pedazos. Primera cosa, hay un tema y es que obviamente esta reforma tiene que apalancar la recuperación económica del país. Y una parte muy importante es mitigar buena parte de los problemas que se generaron a raíz de la pandemia. Entonces hay un tema de tratar de apoyar a las empresas que perdieron sus ingresos. Además es una cosa que me parece que es un deber que tiene el Estado porque los cierres que se impusieron afectaron de manera muy significativa sobre todo a los hogares más vulnerables. Entonces yo creo que es importante que muchas de las ayudas que el gobierno estuvo implementando durante la pandemia se extiendan un poco en el tiempo y para eso se necesita algunas de las transferencias monetarias y además también el apoyo a las empresas. Pero aquí hay una cosa que me parece que es muy importante y es que como aquí tenemos un tema de reactivación económica, yo creo que el gobierno puede también usar los programas de ayuda a las empresas formales para lograr unos incentivos para generar empleo, no solamente simplemente para apoyarlo y para evitar que la gente pierda empleo, sino además para apoyarlo y sobre todo a los jóvenes, por ejemplo, que son los que más se están manifestando en este momento con el estallido social que estamos teniendo, con las faltas de oportunidades. Yo creo que es muy importante que aprovechar que existe este programa ya en pie en este momento y poderlo redireccionar a algunos temas en los cuales se generan los incentivos para que las empresas contraten personas jóvenes que les reduzcan sus costos laborales de tal forma que ese incentivo esté. Esa es una parte. Y para eso hay que financiarlo, obviamente. Entonces, pues ahí es donde viene la parte de los impuestos. Seguramente pues buena parte de los impuestos van a ser unos impuestos que van a ser concertados, que ya un poco lo estamos comenzando a ver, en donde seguramente pues se va a cargar un poco en las empresas porque tal vez el momento de hacer esta reforma pues no da pie para aumentar ni el IVA ni para ampliar la base de personas que pagan impuestos de renta, que era un poco lo que estaba buscando la reforma que se cayó. Entonces toca poner unos ingresos que sean aceptables para el momento de la situación en la que estamos. Entonces, de nuevo, pues desafortunadamente ahí las empresas pues ya han manifestado, los gremios en general, su disposición a decir, mire, pues cóbrenos un poco más, así sea por un tiempo, porque esto toca financiar
potenciarlo porque esto es para el beneficio del país. Pero adicionalmente también está un tema fiscal y es comenzar a darle a los mercados financieros, a los prestamistas, esto no es por los mercados financieros, es a la gente que le presta dinero a Colombia, una señal de responsabilidad fiscal hacia el futuro. Las finanzas públicas se desajustaron significativamente a raíz de la pandemia. Toca enviar un mensaje que hay una hoja de ruta. Tal vez no va a ser la hoja de ruta tan estricta o tan ambiciosa, digámoslo así, que estaba buscando la reforma inicial, pero creo que se puede lograr algo que sea relativamente razonable. Así los inversionistas y las calificadoras y los analistas veamos que más adelante se van a necesitar una reforma tributaria adicional, porque seguramente Colombia necesita una reforma estructural que definitivamente no va a ser esta, que no hay espacio para hacerla en este momento, pero sí toca comenzar a enviar una hoja de ruta. Y de nuevo, esto no es un tema de comenzar a aumentar los impuestos inclusive este mismo año, puede ser el próximo, puede ser una vaina que sea gradual de tal forma que en los próximos 3, 4 años comiencen a subir los impuestos. Y que se dé esa hoja de ruta. Y tal vez la última cosa que me parece muy importante, que es un tema que no se ha discutido casi que nada en esto, y es el tema de la regla fiscal. La reforma anterior tenía un cambio en la regla fiscal y Colombia necesita cambiar la regla fiscal porque la regla fiscal tal como existe en este momento no se puede cumplir, es imposible cumplirla. Entonces estamos amarrados a una camisa de fuerza que, como existe hoy en día, no se está adaptando para la realidad en la que estamos en este momento, ni para la que vamos a estar en los próximos años, porque este tema de la pandemia y las heridas que dejó en el frente de informalidad, en el frente social, en el frente de pobreza, no se va a curar en el corto plazo. Esto va a tomar muchos años para que realmente nos encaminemos a recuperarlo, el camino que se perdió tan rápidamente en cuestión de solamente un año. De acuerdo. Y uno de los principales componentes del gasto en el presupuesto nacional es justamente el tema del pasivo pensional. Alonso, ¿qué tipo de reforma se requiere en este segmento? La reforma pensional que tanto hemos hablado, estructural, es una de las reformas estructurales que requiere el país. Y no es un capricho, digamos, ni un tecnicismo, es una realidad. Hoy en día, con base en las cifras del presupuesto de la Nación para el año 2021, que presentó el gobierno al Congreso, de 185 billones de pesos que vale el presupuesto general de la Nación, de gasto de la Nación, 42 billones de pesos, es decir, el 23% del total de gastos de funcionamiento se destinan a pensiones. Se destinan a pensiones para un grupo de 2.4 millones de pensionados que tiene actualmente el régimen de prima media. Entonces, 23% del total de gastos de funcionamiento y 2.4 millones de pensionados. Cuando uno compara esas cifras, lo que se gasta en pensión, por ejemplo, con lo que se gasta en salud, vemos que en salud la apropiación presupuestal son cerca de 22 billones de pesos, la mitad de lo que se gasta para pensión. Y eso tiene una cobertura teórica del total de la población, 48 millones de colombianos, 45. Entonces, con la mitad de lo que se gasta en pensión, en salud, se da una cobertura o lo benefician o se benefician el total de la población. Y eso es una relación que es muy gruesa, digamos. Eso es algo que no tiene mucha coherencia. Y hay un problema grueso, esto se genera porque una parte importante del gasto en pensión, o de las pensiones mejor, que otorga el régimen de reparto, el régimen de prima media, como lo conocemos acá en Colombia, que está a cargo del Estado. Pues al final del día lo que está haciendo es subsidiando las pensiones. Y lo complejo de esto, cada uno lo podrá ver como, pues, digamos, desde la óptica que le parezca, es que esos subsidios, entre más alta sea tu pensión, más alto es tu subsidio. Entonces, allí, digamos, ese es uno de los puntos críticos, digamos, me lo preguntas, digamos, de lo que requiere hacer una reforma pensional estructural, y es, digamos, lo que se ha propuesto en esos fondos,
como la propuesta, digamos, por la cual me preguntas, que desafortunadamente no está en el pipeline ahora, no está en la mesa de discusión, es claramente debe haber un pilar universal, solidario, para digamos, por lo menos que cubra el ingreso de pobreza para todos nuestros adultos mayores. Debe haber un pilar semi-contributivo, si se quiere, y es con esas personas que aportaron al sistema de pensión y que no le alcancen sus recursos para una pensión de salario mínimo. Entonces, con eso, más el estímulo, más el premio que le pueda dar o un subsidio que le pueda dar el gobierno, se le puede dar una mesada, digamos, para mantener por lo menos un ingreso, lo que se conoce como beneficios económicos periódicos, BEPS. Entonces, pilar solidario para los más necesitados, un pilar semicontributivo soportado en lo que conocemos como BEPS, un pilar contributivo, que es, digamos, un sistema de ahorro, que debe ser un sistema de ahorro como el que hoy en día tenemos, con unas características, unas condiciones básicas mínimas para lograr una pensión. Y cuarto, fortalecer el pilar voluntario. Esa es la forma como o como entendemos, o como se ha discutido mucho, y esto es un tema muy discutido, digamos, uno debería afrontar o abordar este tema. Por supuesto, respetando los derechos adquiridos de las personas que ya están pensionadas, por supuesto, respetando las expectativas cercanas para aquellos que están próximos a pensionarse en los próximos 5 o 10 años, pero sí debemos hacer ese cambio para los que nos vamos a pensionar más adelante, de cara a hacer ese sistema pensional más equitativo y sostenible fiscalmente. Gracias, Alonso. Ciertamente esta parte pensional va a estar un poco más demorada, pero algo que sí ya están dando es la reforma al mercado de capitales. Juan Pablo, ¿qué puntos clave tiene esta ley y, en tu opinión, qué le faltó o qué le falta? Pati, yo creo que esa pregunta me da como para media hora de comentarios, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Te voy a robar 1 o 2 minutos más y luego lo descontamos del resto. La verdad es que la reforma es bien ambiciosa y va mucho más allá. La ley que está en este momento en trámite en el Congreso va mucho más allá de mercado de capitales en sí, porque trae detrás también digamos, el articulado está partido en 3. Lo primero digamos, se refiere al sistema de pagos, lo segundo sí al mercado de capitales y finalmente hay una parte de modernización de subsectores en el sistema financiero. Entonces me voy a concentrar en el título 2, en lo que se refiere al mercado de capitales. Y la reforma es bien ambiciosa, sabemos, digamos, creo que los que estamos acá conocemos a muchos de los que hicieron parte de la misión del mercado de capitales. Y creo que se logró un avance grande. Yo hubiera querido algo aún más ambicioso, pero creo que lo que se está logrando es bien importante. Lo primero que buscaba la reforma, o que está buscando la reforma, es favorecer la competencia. Sobre todo, digamos, no solo entre los que ya están, sino también disminuir barreras de entrada para dinamizar el mercado. Hay un componente alrededor de nuevas licencias, de nuevos actores que nos ayuden a profundizar y a darle un mayor alcance al mercado. Al final este es un mercado que sigue siendo pequeño, sigue siendo, digamos, somos los mismos con las mismas durante muchos años. Y de eso voy a comentar ahora más adelante. Que se logre mayor cobertura en el sistema financiero, y ahí es toda esa parte del sistema de pagos tiene que ver con eso. Estamos hablando que el 87% de los colombianos, y eso lo ponía la ponente en el Congreso, el 87% de los colombianos solo usan efectivo para sus transacciones. Eso nos da una idea del potencial que tenemos todavía de bancarización en nuestro país. En emisores, pues ni qué decir, Colombia estamos hablando de 64 compañías listadas en bolsa frente a un Perú que tiene 175, Chile 185, México 133. La verdad es que hay que hacer cosas ahí, y también la reforma tiene puntos sobre eso. Incluso los volúmenes en acciones en Colombia son muy pequeños, solamente el 4.3% del PIB en el año 2019 prepandemia.
mientras que Chile para ese momento era el 13% del PIB, el volumen transado en acciones, y Brasil el 41%, que es un caso que vale la pena estudiar a profundidad. Tenemos afortunadamente un sistema privado de pensiones muy fuerte, de lo que hablaba, ahora que hablaba Alonso, de verdad que a uno le alegra tener un país donde tengamos ya 316 billones de pesos en activos bajo administración, con 17 millones de afiliados. Ese es de alguna manera digamos, el canal que le da entrada a la mayor cantidad de colombianos al mercado de capitales. Y lo otro que también buscaba la reforma es evitar arbitrajes regulatorios. Les cito un ejemplo. Las pensiones voluntarias en Colombia las pueden administrar AFPs y fiduciarias, pero no sociedades comisionistas de bolsa que también pueden administrar fondos. Entonces, son de las cosas que se quieren modificar. Ahora sí, ya entrando en lo que quiere la reforma, lo primero es una nueva arquitectura de mercado donde la regulación y la supervisión esté basada en actividades, no en entidades. Ese es un cambio grueso y se empieza a asimilar mucho al modelo gringo, donde de alguna manera se van activando los switches de la máquina a medida que se necesiten. Alguien quiere una nueva actividad, pues entra, pide esto y se revisa, digamos, si cumple con los estándares de patrimonio y bueno, en general de organización para poder hacerlo y se le puede habilitar. De alguna manera no hay que comprar el combo completo. Hoy en día, quien quiere entrar en este negocio, hacer emprendimiento, pues tiene que comprar el combo completo. Y pues el resultado de eso es que no hay emprendimiento dentro del sistema financiero en la parte de inversiones. Es muy difícil, digamos. Hay algo de fondos de capital privado, pero realmente alguien que pueda entrar, como pasaba hace unos años, es bien difícil. Y este licenciamiento modular nos va a reducir esas barreras de entrada. También nos va a ayudar a normalizar fenómenos que han venido pasando sin regulación en Colombia, como son los llamados multifamily offices. Hay una cantidad de asesores a la sombra sin estar formalmente regulados que es urgente, digamos, que entren a ser parte del sistema financiero y a tener un supervisor detrás. Eso es un tema que yo creo que con estos cambios y la licencia de asesoría que se pretende también poder desarrollar, permita que esto entre, digamos, en cintura. Hay otro tema que suena muy nominal, pero que es importante, y es la transformación de las sociedades comisionistas de bolsa a sociedades de inversión. Es realmente bautizarlas por lo que son, una entidad mucho más integral en su alcance como compañía. Hay otros ajustes como permitir que las SAS sean emisores de valores, que me parece que es valioso, y no solo para bonos, sino en general para todo, y la autorregulación obligatoria, no voluntaria en divisas. Yo creo que ya pasamos, ya fue suficiente el tiempo que se ha tenido, digamos, de esta autorregulación voluntaria, y ya es hora de pasar a una autorregulación obligatoria ahí. Hay otros temas, no voy a entrar en detalle de otros de los temas que trae la reforma, pero respecto a lo que le falta, Pati, yo diría que es, digamos, siempre la lista del niño Dios es amplia, pero tal vez hay algo que ojalá, digamos, de pronto no necesita llegar a ser ley, de pronto la URF lo puede desarrollar vía decreto, y es una modernización de todo el régimen de corresponsalías. Es una regulación muy antigua que está muy divorciada de la regulación de las costumbres de mercado en Colombia y de lo que es la regulación afuera, que a veces genera un sándwich regulatorio entre nuestra regulación y la de los otros países. Digamos, durante muchos años estuvimos muy enfocados en que solamente se podía remitir al cliente hacia la entidad extranjera, pero se dio un fallo reciente que mueve el péndulo hacia la parte de asesoría. Y hay un tema importante por desarrollar, y yo creo que vale la pena revivir un proyecto de decreto que hace unos años se alcanzó a trabajar con los diferentes gremios. Y nuevamente 1000 disculpas por la extensión en esta primera pregunta. No, Juan Pablo, fantástico. Muchísimas gracias por esos insights que realmente nos sirven mucho y bueno, nos da una esperanza de que por lo menos ya tenemos algo en trámite. Cambiemos un poquito de tema. Otra de las reformas que tiene pendiente nuestro país
está justamente en el campo laboral. Andrés, ¿qué avances se han hecho en esta materia? A ver, Patricia, a ver, la reforma laboral me parece que es un tema de suma importancia porque además conecta con los tres temas que estábamos hablando ahorita. O sea, el tema de la reforma laboral no es simplemente laboral per se, o sea, hay que entender que esto es un tema que está en el centro de por qué tenemos unos problemas en el mercado de capitales, por qué tenemos unos problemas en el sistema pensional y por qué tenemos unos problemas. La reforma, a ver, ha habido algunos avances, por ejemplo, yo creo que la reforma del 2012, la reforma tributaria del 2012, que redujo algunas de las cargas que tenían las empresas que estaban atadas a los salarios. Muy claramente se nota en las cifras a partir de ese momento que tuvo un impacto importante en reducir la informalidad. Entonces yo creo que eso sirve como punto de referencia de qué cosas se pueden seguir haciendo para tratar de aumentar la formalidad. Y es todo parte de la base de que no solo Colombia, América Latina también, pero digamos en Colombia el tema de la informalidad y no solamente del mercado laboral, sino también de las empresas, es un tema que es muy complejo porque pues, la mitad de la población o la mitad de los empleados están en la informalidad. La reforma tributaria del 2018 e incluso también la del 2016 hicieron algunos avances en esos frentes, como por ejemplo tenía que ver con el tema de crear el régimen simple para las empresas. Es un tema que me pareció que era muy significativo porque uno de los temas que existe acá es que hay unas trabas o unas barreras de entrada para que una empresa se quiera formalizar. Para una empresa, antes del régimen simple, era mucho mejor, desde un punto de vista de incentivos, seguir en la informalidad que volverse formal, porque la barrera de entrada a la formalidad era mucho más costosa. El régimen simple, lo que en alguna medida estaba logrando era precisamente darle ese incentivo a las empresas para que se formalizaran. Y entre más empresas formales hay, pues también hay incentivos para que esas personas contraten a las personas y al contratarlas, pues las están contratando en unos contratos que son de tipo legal. Sin embargo, pues como digo, creo que hay muchos avances que están pendientes. Este gobierno venía trabajando en una propuesta de reforma laboral, pero pues me imagino que los tiempos ya no dan y un poco por la situación política que estamos viviendo en este momento, pues me parecería difícil pensar que de aquí a que se acabe este periodo se pueda aprobar una reforma laboral, porque creo que los apoyos que hay desde el punto de vista político pues no están. Pero tal vez los temas que creo que son importantes es, por ejemplo, es precisamente enfocarse en el tema de los costos o de los sobrecostos que están generándole a las empresas unos temas en los salarios. Y específicamente hay un tema, por ejemplo, con las contribuciones de salud y con las contribuciones a las cajas de compensación familiar, que hoy en día no es por eliminarlas, el tema es que no es un aporte que sea progresivo. Entonces, ahí yo lo que creo es que los aportes digamos, esos aportes deben funcionar como si fuera una especie como de impuesto, digámoslo así, no es un impuesto, pero digamos que si uno lo manejara como si fuera un impuesto, la idea es que más bien hagámoslo de una forma progresiva, de tal forma que además las personas que están en unos salarios más bajos, pues hay un incentivo para estar ahí, lo mismo que ocurre que también con los independientes, porque precisamente y sobre todo, por ejemplo, en el sector de la gente que gana un salario mínimo, para una persona que gana un salario mínimo, que está en la formalidad y que está en la informalidad, es mejor estar en la informalidad que estar en la formalidad por la forma como está diseñado el sistema en este momento, y lo mismo ocurre con las cajas de compensación familiar. ¿Para dónde vamos con eso? Pues obvio, primero para generar formalidad. Entre más formalidad, pues hay más seguridad social. Eso también apoya también el tema de pensiones, porque entonces eso va a implicar que hoy en día, como estaba diciendo Alonso, hoy en día tenemos 10 millones de habitantes en Colombia que son adultos mayores, que están en edad de pensión. Sin embargo, de esos 10 millones, solamente 2,5 millones de personas reciben algún tipo de pensión. O sea, tenemos 7,5 millones de personas que reciben 0 pesos de pensión, lo cual me parece una cosa escandalosa realmente, sin mencionar los subsidios que reciben las personas de altos ingresos, de altas pensiones. Eso por ese lado. Al tener un sistema pensional en donde hay muchas más contribuciones, pues obviamente eso también agranda la cantidad de recursos que van al sistema pensional y específicamente al sistema de ahorro individual.
Y eso también obviamente genera un círculo virtuoso para el mercado de capitales. Precisamente una de las razones por las cuales el mercado de capitales en Colombia se ha desarrollado en los últimos 30 años, pues en parte tiene que ver precisamente con la introducción de los fondos de pensiones privados, que es muy parecido a lo que pasó con Chile, lo que pasó con México, etcétera, etcétera, pero necesitamos más. Y no solo eso, sino que además, pues obviamente tener un sistema de pensiones y un mercado de capitales mucho más desarrollado, con muchas más transacciones, con muchas más opciones, pues también eso genera una mejor dinámica de crecimiento económico. Entonces aquí estamos hablando de muchos temas que el mercado laboral comienza a tocar. Ah, bueno, y se me faltó el otro también súper relevante, y es el tema fiscal. Si tenemos más empresas formales, si tenemos más empleados formales y mayor productividad, pues las empresas van a tener más utilidades, va a haber más empresas que van a tributar, va a haber más personas que van a tributar con unos ingresos mejores, mejor para los ingresos fiscales del país, y eso sirve para atender además todo el gasto social que no solamente que seguramente se va a implementar en esta reforma fiscal que se va a aprobar en algún momento este año, sino además las necesidades fiscales, las necesidades de gasto social que tiene Colombia, las demandas que están haciendo los estudiantes, la gente que está en informalidad, la gente que no tiene oportunidades, pues todo lo que estamos viendo en las protestas en este momento en las calles, digamos que son unas demandas que en algunas medidas pues son bastante razonables, que están atendidas por la Constitución que nosotros tenemos. La Constitución del 91 le da esos beneficios a las personas porque es un Estado social de derecho en donde se entiende que hay ciertos mínimos estándares de vida que se le tiene que el Estado le quiere otorgar a la sociedad, pero que desafortunadamente no se está atendiendo porque no hay los recursos para hacerlo. O sea, el tema de nuevo aquí es que tenemos una constitución que es beneficiosa, pero desde el punto de vista tributario, y en parte pasa por el tema laboral, en donde tenemos una informalidad muy alta, pues no tenemos los suficientes recursos para atender lo que exige la constitución. Así es, Andrés. Bueno, yo me quedé pensando en lo que nos contaba Juan Pablo para volver un poquito al tema del mercado de capitales, y es, bueno, una de las críticas más fuertes que hacemos los inversionistas al mercado local es la carencia de una arquitectura abierta. Juan Pablo, ¿por qué es tan difícil lograr esta democratización en Colombia? Pati, buena pregunta. Me la hago con frecuencia. Y tengo algunas hipótesis pues, que quiero compartir porque la verdad no me queda tan claro el por qué. Porque regulación existe. Los fondos hoy en día pues, tienen esquemas de custodia con terceros diferentes al gestor que permiten que otras entidades hagan la labor de venta y puedan tener cuentas ómnibus para que una entidad pueda invertir en ese fondo sin tener que vincular uno a uno todos sus clientes, sino como una macro cuenta. Y cuando uno mira además, curiosamente, a nivel internacional, sí estamos acostumbrados a distribuir fondos de múltiples administradores de activos. Nosotros en Credit Corp Capital distribuimos fondos de una gran cantidad de familias de fondos internacionales, pero a nivel local, estamos aún en una fase donde la gran mayoría de las entidades solo distribuyen lo que gestionan, cosa que no hace, sí, empiezan a decir, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Yo tengo una hipótesis y es que, aparte de los fondos de pensiones, yo voy a dejarlos a un lado porque digamos que el fondo de pensiones sí tiene hoy en día adentro una oferta diferente de asset classes. La verdad es que la industria de fondos locales, de los llamados FIX, es muy básica en sus asset classes y sigue estando altamente concentrada en fondos de renta fija de corto plazo. ¿Que se ha hecho un esfuerzo? Definitivamente, se ha hecho un esfuerzo y hay muchas buenas experiencias para comentar en ese sentido. Todos estas gama de fondos inmobiliarios, de los fondos de capital privado, los fondos de infraestructura, se ha ido avanzando, pero cuando uno ve esos fondos que estoy mencionando frente a la oferta de fondos de renta fija a corto plazo, que es lo que hay principalmente, pues es muy poco. Entonces realmente, todos están haciendo más de lo mismo, que es un tema de money market. Sí, hay fondos de acciones también, pero también, vuelvo y digo, son pequeños.
En los otros tipos de activos, la verdad es que todavía yo creo que tenemos una deuda pendiente importante y pienso que a medida que va pasando el tiempo y la esperanza que doy es que estoy viendo que hay cada vez más gestores especializándose en ciertos tipos de activos, lo que facilita que otros empiecen a renunciar a ese activo, a decir, ¿sabe qué? ¿Yo para qué me pongo a hacer un fondo en eso cuando puedo comprar para mis clientes este y este fondo y de pronto lograr un acuerdo de distribución digamos, con el gestor directamente? Yo creo que hacia allá vamos. A medida que haya más especialización, vamos a lograr finalmente, digamos, un desarrollo de una arquitectura más abierta. Tal vez digamos, eso sería como lo que tendría para comentar, pero sí definitivamente es una pregunta que no es sencilla de contestar. Bueno, Juan Pablo, pues ahí queda otra tarea pendiente para que nos ayudes a promover. Alonso, hablemos un poco de esto que está ocurriendo en otros países de la región. Sabemos que la estructura del sistema de pensiones colombiano y peruano se ha inspirado justamente en el modelo chileno, pero con la aprobación de retiros de ahorro pensional en estos dos países, ¿qué tipo de riesgos se están corriendo en esas economías? Patricia, muy buen punto. Todos lo hemos visto, o todos hemos visto lo que ha pasado en Chile y en Perú con la cambio en la normatividad que le permite a los afiliados retirar su ahorro que tiene destinado para pensión. Esto pues, lo que lleva es a una disminución importante en los saldos de las cuentas individuales. Y cuando uno lo mira como un todo, pues es tristísimo, durísimo, porque estamos pasando de un sistema de ahorro con todos los beneficios, y ahorita voy a hablar de eso, a un sistema de no ahorro, a un sistema de deuda futura del Estado. Estamos volviendo a lo que teníamos en la década de los 90 cuando se crearon estos sistemas de capitalización. ¿Por qué se creó el régimen de ahorro individual en Colombia? ¿Por qué se creó el sistema de privado de pensiones en Chile o en Perú? ¿Por qué en los últimos 30 años todos los países, o la gran mayoría de países mejor, han migrado a esquemas de capitalización? Pues porque está probado que el ahorro es un generador de riqueza. Pero antes de hablar de esos beneficios del ahorro como tal, pues acordémonos, la gran mayoría de ustedes que están al otro lado, pues son mucho más jóvenes y de pronto no tienen de lo que era, digamos, por ejemplo, el seguro social en el manejo de pensiones, que empezó en una época con muchos ahorros, digamos, con ahorros, se fueron acabando en línea recta hasta que llegaron a cero. Y hoy en día el gobierno nacional, el presupuesto, todo el Estado colombiano, financia esas pensiones. Con un agravante. Hace 50 años teníamos una pirámide poblacional mucho más empinada, mucho más aguda que la que tenemos hoy. Hoy en día estamos hablando de que esa pirámide poblacional, que antes por cada pensionado teníamos 11 trabajadores activos, hoy en día tenemos 2, 5 y van a ser 2 en los próximos 20 años. Y 1 al final del siglo. Entonces, cuando no tienes ese sistema de esa fuerza, esa pirámide que tanto criticamos, los ejercicios piramidales, pues es sencillamente el sistema un sistema diferente al de capitalización, sencillamente no es viable. Pero lo estamos olvidando. Entonces, cuando lo vimos en Chile, digamos, pues se dispararon las ventas de televisores, se dispararon las ventas de vehículos, se disparó el consumo, con una plata que es sagrada para la pensión, para los momentos en que ya no estamos activos laboralmente. Cuando uno ve, y ahora digamos, beneficios del ahorro, pues creo que son muchos. Uno ve, por ejemplo, hoy en día los fondos de pensiones canadienses, los daneses, australianos, que tienen un gran sistema de capitalización, pues que son dueños de casi toda la infraestructura en el mundo. Son dueños de aeropuertos, de puertos, de oleoductos, que generan ingresos diversificados a lo largo de todo el mundo.
y la cantidad de recursos que están recibiendo esos sistemas de ahorro, esos sistemas de capitalización, pues son innumerables. ¿Y de quién es esa plata? De los afiliados. En Colombia tenemos infinidad de inversión de fondos extranjeros, de fondos de pensiones extranjeros. Tienen inversiones altísimas en real estate, inversiones altísimas en infraestructura. Y cuando yo los veo, yo digo, qué rico poder tener. Y Colombia, digamos, con los 320 billones de pesos que tenemos en ahorro, en los fondos privados de pensiones, hemos apoyado el crecimiento y el fortalecimiento de las compañías colombianas. Lo que pasa es que a veces no lo vemos, pero el fortalecimiento patrimonial de compañías del sistema financiero que permitió la expansión de los bancos o del sistema financiero local hacia Centroamérica, hacia Sudamérica. Compañías de infraestructura o digamos de utilities como Grupo Energía Bogotá, como ISA, tienen en su patrimonio inversión de los fondos de pensiones de los colombianos, de 17 millones de colombianos. Ese sistema de ahorro es generador de riqueza y eso no se nos puede olvidar. Ese sistema de ahorro le permitió a Colombia expandir su deuda en los 90 de 25-30% del PIB al 50%. Hoy en día el país se puede dar el lujo de decir, digamos, de no depender exclusivamente de la inversión de los capitales golondrina o las inversiones de portafolio. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de ahorro. ¿Y de quién es ese ahorro? De los colombianos. Esa es la verdadera democratización de la propiedad. Hoy en día, cuando nos sentamos en las juntas directivas o los miembros de representantes o los miembros independientes por los cuales nosotros como fondos de pensiones votamos, es la representación de todos los colombianos. Y eso, digamos, tiene un valor incalculable. Entonces, cuando me preguntan qué opino de eso, qué opino de que que la gente pueda retirar sus ahorros, yo me parece que es un error tremendo que está cometiendo el Estado. Claro, la gente goza, la gente disfruta un televisor, disfruta un celular, disfruta un carro en el corto plazo, pero ese gasto, y la verdad es que para aquí estamos empujando por un sistema de ahorro que, pues como ya lo mencioné, tiene unos beneficios muy altos. Gracias, Alonso. Realmente estamos de acuerdo. Gran parte de la audiencia que nos acompaña hoy somos inversionistas y pensando en lo que podemos aportar a toda esta problemática que venimos conversando, Juan Pablo, quiero preguntarte, ¿qué podemos hacer los inversionistas para conformar un mercado de capitales que incluya altos estándares y competitividad en la región? Pues, Pati, la verdad es que se ha hecho mucho y en Colombia y hay mucho por hacer todavía. Digamos, los grandes inversionistas institucionales son claves para desarrollar un mercado. Yo creo que en eso no hay discusión. Lo mencionaba Andrés de la importancia que ha tenido digamos, el desarrollo de las AFPs, por ejemplo, en Colombia. Y lo hemos hablado muchas veces con Alonso. Me alegra estar con él, digamos, en esta charla, porque es algo que hemos debatido en el pasado, que él hace parte de una industria que ha sido fundamental para que tengamos los desarrollos que hoy tenemos en ese mercado. Los AFPs han sido catalizadores claves. Los fondos de capital privado en Colombia se desarrollaron gracias a que las AFPs digamos, evaluaron en su momento sus riesgos y todo, y entraron ahí, y entraron hace ya más de una década en una primera camada importante después de que estuvo una regulación relativamente amable para ello. Tal vez me duele, ahí sí nuevamente hablando de las barreras de entrada, como si llegan nuevos potenciales gestores a esa industria local, es difícil para ellos recoger dinero, pues porque, claro, ya existiendo unos jugadores anteriores, es natural que el institucional quiera ver un track record detrás, ¿no? Y pues puede llegar con un muy buen equipo, pero si no hay una historia detrás, les cuesta mucho trabajo arrancar de ceros, pero definitivamente en ese momento las AFPs le dieron todo el oxígeno a ese negocio. Lo mismo pasó con los fondos inmobiliarios. Recordemos hace eso que era por ahí 2007, cuando salió el PEI por primera vez, al poco tiempo salió Inmoval, y luego empezó a generarse toda una industria alrededor de eso, que ha ayudado muchísimo al desarrollo del país.
Los fondos de infraestructura, otro ejemplo de cómo en su momento la entrada de los inversionistas institucionales dieron un vuelco a ese tema. Y ahora, precisamente, estamos teniendo, gracias a esta reactivación, una naciente industria de fondos de deuda privada, que yo creo que era algo que nos faltaba. Y nuevamente volvemos a mirar hacia atrás y ay, mire, ahí está. Y al final, lo más emocionante de esto es que ustedes, los que estaban seguramente en esta reunión y son gestores de activos en el mercado, pues lo que están es representando, como decía Alonso, a millones y millones de colombianos que tienen los ahorros a través de los fondos que ustedes gestionan. Y yo creo que definitivamente hay que seguir promoviendo la entrada de nuevos asset classes. Ahí tal vez yo dejaría un comentario en general a la audiencia, y es el cómo, digamos, siempre hay una objeción muy fuerte y son los fondos de primera vez. ¿No? Toda persona que va a salir con algo y la primera vez que sale, dice, no, pero es que mira, nunca lo has hecho, ¿cómo te va a ir? Y obviamente es natural la evaluación que tiene que hacer el inversionista institucional en sacar esa objeción, pero yo creo que muchas veces vale la pena ver y hacer apuestas educadas sobre ciertos asset classes donde uno ve que hay un muy buen equipo y que quien entre, así sea un fondo de primera vez, tiene lo que los gringos llaman el first mover advantage, ¿no? La ventaja de ser el pionero en esa clase de activo. Y nuevamente ahí hay cualquier cantidad de ejemplos para mencionar. Precisamente ahora que hablaba de los fondos inmobiliarios, el caso del PEI o de Inmoval, fueron casos de fondos que fueron los primeros en entrar en ese negocio y que se dieron, digamos, de verdad se dieron el lujo de escoger muy buenos activos y tener hoy pues lo que se tiene, ¿no? Son en ambos casos fondos de varios billones de pesos y que tienen ya coger una inercia bien interesante, y eso lo lograron en buena parte fuera obviamente de un muy buen equipo y el apoyo de los inversionistas en ser los primeros, en ser los pioneros en entrar ahí. Y eso es algo que les quiero dejar, porque muchas veces en esta industria tendemos a ser muy duros con quien quiere llegar a innovar, y yo creo que vale la pena, sí, toda la evaluación del caso, pero al final jugarnos un poquito por traer nuevos gestores y clases de activos a este negocio. Gracias. Bueno, Juan Pablo, queda la tarea para nosotros los inversionistas. Alonso, sabemos que entonces el rol de las AFPs es fundamental, no solo en lo que nos contabas sobre el cuidado de las pensiones de los colombianos, sino también en el rol de inversionista institucional. Quiero que conversemos un poquito sobre los retos y oportunidades que tienen ahora las AFP de cara al decreto 1393, en donde se flexibilizaron ciertos límites, pero se mantiene el esquema de rentabilidad mínima. ¿Cómo nos deja eso? Patricia, solo como para un comentario de contexto para todos, el decreto 1393 es un decreto que expidió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a finales del año pasado, donde recoge de alguna forma una recomendación de la misión de mercado de capitales, y era avanzar hacia un esquema de regulación más general, más amplio, basado en principios y no tanto en normas. Ustedes saben que los fondos de pensiones tenemos un marco de actuación que conocemos como régimen de inversiones, dado por el gobierno nacional, dentro del cual nos movemos. Y está lleno de detalles. Puede hacer esto, puede hacer lo otro, hasta tanto por ciento en una cosa, hasta tanto por ciento en la otra. Y ese decreto 1393, digamos, modifica alguno de los elementos de ese régimen de inversiones que nosotros tenemos. Una de las cosas gruesas, como bien lo planteas, que hace este régimen de inversiones, es que elimina un límite completo o un límite que teníamos total a la participación en activos alternativos. Como saben, los activos alternativos los incluimos los fondos de capital privado, los fondos de real estate, los fondos de commodity, varios, los que no son los tradicionales bonos o acciones.
Y entonces ese límite que existía total lo eliminó. Será la junta directiva de cada administradora la que defina esos límites para sus fondos administrados. Pero permanece un límite con el cual, o una separación con la cual nosotros, pues, o particularmente acá en Porvenir, no estamos muy alineados, y es separar los fondos o los activos alternativos locales de los activos alternativos internacionales. Y permanece, digamos, esos límites sobre los fondos, en esa separación, y permanece algunos límites sobre esos activos internacionales, pues nos parece que no es lo más adecuado, de cara a que, pues, si uno quiere invertir, o si uno estima que la inversión en un fondo internacional, o tiene una oferta de fondos para analizar, de activos alternativos para analizar locales e internacionales, pues uno debería escoger el que mejor relación riesgo-retorno o mejor evaluación le dé, con independencia de si es local o si es internacional. Pero bueno, eso, digamos, permaneció, y a tu pregunta, eso permaneció ahí como un punto que no es, digamos, que no es tan conveniente desde el punto de vista nuestro, pero, digamos, ese decreto 1393 tiene una gran ventaja, es que flexibiliza ese espacio en activos alternativos, y eso le puede dar un dinamismo importante a ese asset class local. Respecto al tema de rentabilidad mínima, no se ha tocado allí, no se tocó allí en ese decreto 1393, pero es un tema que está en permanente discusión. De hecho, en el texto previo de la Ley de Mercado de Capitales, está en discusión, bueno, ya no sabemos si está en discusión todavía o no, pero qué tanta prioridad tenga, porque el gobierno está muy focalizado en el tema tributario, pero en ese texto habían algunos temas, se tocaba el tema de rentabilidad mínima. Esa es una discusión que no está cerrada, y ahí sí nos podríamos quedar horas entre pros y contras de tener o no tener ese esquema de rentabilidad mínima. Yo creo que en la medida en que haya un esquema de rentabilidad técnicamente calculado, adecuado, no es un trauma, digamos, tener. Creo que además para la sociedad, para los afiliados, lo ven como un beneficio contar con una rentabilidad mínima que ofrecen las diferentes administradoras de sus recursos de pensiones. Ahora, ¿cuál sea la forma más técnica y más adecuada o mejor? Eso digamos, tiene una amplísima discusión. Aprovecho el comentario, y sé que esto de pronto no cae muy bien, esto lo hice en un comentario en Colombia Capital, también, en el foro de hace un mes o dos. Y es que está también en discusión una norma en el Congreso. Pasó un tercer debate, está para cuarto debate y a punto de convertirse en ley de la República, de que los fondos de pensiones inviertan mínimo un porcentaje de sus recursos administrados en activos alternativos locales. Esa sería la primera vez que se incluye una inversión forzosa al sistema de pensiones. Y eso lo vemos inconveniente desde todo punto de vista. Porque una cosa muy buena que ha tenido el sistema de pensiones privado es que la administración de las inversiones ha sido, dentro de un marco jurídico y legal definido por el gobierno nacional, ha sido decisión de las administradoras. Y yo creo que todos conocemos, bueno, no me corresponde decirlo, pero digamos con un manejo muy prudente y muy adecuado en busca de los beneficios de los afiliados. Hacerlo desde el Congreso, tiene otras funciones. No hacer inversiones forzosas con los recursos pensionales, que son sagrados, que son de los afiliados, no es un buen punto. Y estamos pronto a tenerlo. Entonces uno dice, no, es que es una porción pequeña del portafolio, pero empezar, uno empieza y dónde terminamos es una cosa que puede ser de gran, digamos, que no es favorable para el sistema de ahorro individual. Excelente, Alonso, muchísimas gracias. Temas para seguir reflexionando. Quiero cerrar con Andrés, y entendiendo que la coyuntura actual requiere justamente el uso de medidas extraordinarias. Andrés, ¿tú crees que el Banco de la República debería tener un rol más activo y tomar medidas no convencionales para acelerar la recuperación económica?
A ver, primera cosa, el Banco de la República sí ha tomado varias medidas no convencionales, sobre todo en los primeros meses cuando comienza la pandemia. Entonces, digamos que cuando uno oye algunas personas, sobre todo políticos, que le reclaman al Banco de la República que es que no ha hecho nada, que no sé qué, que es que no toma medidas convencionales, que es que no ha hecho emisión monetaria, etcétera, etcétera, yo digo, pero estas personas o no leen o no entienden o no sé qué es lo que pasa, porque claramente el Banco de la República ha tomado medidas que nunca en la vida había tomado, comenzando desde su tasa de interés que nunca en la vida la había bajado tanto. Entonces ahí perdieron, estoy usando mal la palabra. Nunca antes el Banco de la República había bajado las tasas de interés por debajo de 3,25 o 3. Entonces aquí ya se fueron inclusive al extremo que pues, es consistente en alguna medida con la situación actual. Sí ha habido emisión monetaria, el Banco de la República sí tomó medidas de hacer compra de títulos públicos, compra de títulos corporativos, que eso sí era una gran novedad porque muchos países en la región ni siquiera compran títulos corporativos, en unos montos que son importantes. Eh, y bueno, otras medidas que estaban destinadas a no solamente el tema de la típica política monetaria, que es control de la inflación y darle apoyo al crecimiento, sino también un tema de estabilidad del sistema financiero, de estabilidad del medio de pago, de los medios de pago. Yo creo que eso, digamos, muchas de las medidas que el Banco de la República tomó fueron las adecuadas. Sin embargo, yo sí diría que, claro, en este momento del tiempo ya la cosa es un poco distinta porque digamos que el estrés y la gran presión que se generó a raíz de la pandemia, pues el momento de estrés fue los primeros meses de la pandemia. Y los primeros meses son varios meses, ¿no? No estoy hablando de un mes, estoy hablando de 6, 7, 10 meses, casi 12 meses, en donde el estrés estuvo en unos niveles muy altos. En este momento ese estrés ha bajado de manera significativa, en parte por algunas de las medidas que ha tomado el Banco de la República, en parte también por medidas que han tomado los bancos centrales en el mundo. Pero yo sí diría, si yo me pudiera volver en el tiempo, yo sí, y no lo estoy diciendo en retrospectiva, yo en su momento también escribí incluso unos cuantos artículos en la prensa, y hice algunas entrevistas y en los medios, incluso yo creé mi canal de YouTube ahí, lo tengo medio olvidado últimamente, pero, pero yo sí creo que el Banco de la República tenía que haber sido un poco más agresivo con las medidas que tomó, sobre todo las medidas de liquidez y sobre todo lo que tenía que ver con la forma de hacerle llegar el crédito a las empresas, porque claro, uno de los problemas que surgió a raíz de la pandemia es que el flujo de crédito se iba a ver, mejor dicho, las empresas necesitaban ese puente para pasar del momento en que comienza la pandemia hasta poder sobrevivir. Y eso se cubre es con unos créditos que se pueden hacer de corto plazo, una especie de créditos puente. Y yo creo que el Banco de la República tomó unas buenas decisiones, pero sí creo que tuvo que haber sido un poco más agresivo. Entonces, por ejemplo, en su momento, yo sí propuse que el Banco de la República debía haber implementado algunas medidas de liquidez de más largo plazo, o sea, y a eso me refiero, por ejemplo, a los repos. Los repos del Banco de la República típicamente son de un solo día o de pronto una semana, los extendió en el tiempo, pero creo que perfectamente pudo haber hecho repos de 180 días o hasta de 360 días, que son repos larguísimos, que pues, no se usan normalmente, pero digamos, como tú dices, ante esta situación tan extraordinaria, pues hay que tomar medidas extraordinarias, pero que estuvieran atados a los montos de créditos que estaban otorgados. Entonces, yo, el Banco de la República, le ofrezco esta línea de liquidez, este repo de liquidez a las entidades bancarias, siempre y cuando lo transmitan al sistema bancario, porque claro, las líneas de liquidez ayudan para la solvencia y para que el sistema financiero esté bien y que no se vaya a destruir y que esta crisis económica no se vuelva una crisis financiera también, porque entonces sería mucho peor. Pero también el tema es hacer que ese dinero, esa liquidez que se le está haciendo al sistema bancario habitualmente, efectivamente le llegue a las empresas y a las familias. Y pues no me estoy inventando nada raro. El Banco Central Europeo lo hizo y lo ha venido haciendo hace mucho tiempo, hace 10 años prácticamente, y obviamente lo agrandó con la pandemia. El Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Australia, incluso para verlo muy cerquita, el Banco Central de Chile implementó medidas de ese tipo. Entonces, yo creo que eso era una cosa. Otra cosa que en algún momento también yo propuse era
para precisamente generar ese campo a los bancos para que pudieran agilizar el crédito que se necesitaba urgentemente en ese momento. Se podía, por ejemplo, crear, y esto es una propuesta, pues yo lo estaba mirando, pero además después vi que el Fondo Monetario también estaba hablando de algo similar, porque además otros bancos centrales lo estaban comenzando a implementar, sobre todo en Asia, y era crear una especie como de un SPV, una especie como de vehículo de propósito especial o patrimonio autónomo, que le comprara a los bancos su cartera de créditos, sobre todo con pymes, que eran las más necesitadas, sobre todo en esta situación, titularizar ese tipo de créditos y sacarlos a vender y que los comprara el mismo Banco de la República, por ejemplo, ahí tiene una función el Banco de la República, que podía salir a comprar ese tipo de títulos, e incluso también inversionistas institucionales, o sea, está abierto, por ejemplo, para que los fondos de pensiones lo pudieran comprar, o las aseguradoras, o lo que sea, y eso pues tocaba crearlo con un capital del gobierno, pues entre los recursos que el gobierno estaba poniendo de estímulo fiscal se podía usar un capital por parte del gobierno. Pero bueno, yo creo que, digamos, eso era en ese momento, yo creo que eso hubiera ayudado a que además el flujo de crédito fuera mejor, que de pronto menos empresas se hubieran quebrado, pero pues ya pasó, tal vez ya en este momento ese tema de liquidez no es tan urgente. Sin embargo, pues yo al Banco de la República inclusive diría, pues sígalo estudiando, esto no es un tema, o sea, esta crisis no se ha acabado, lo que pasa es que el flujo de crédito ya está comenzando a moverse, pero digamos que no le queda para nada mal darle un empujón adicional. En cuanto a la tasa de interés, pues la bajó lo que la tenía que bajar. Podemos discutir si la pudo haber bajado un poco más, un poco menos, pero creo que pues, la verdad eso no iba a ser ya una diferencia enorme entre estar en el nivel actual de 1,75 que estuviera en 1,25. La verdad, pues eso creo que no cambiaba significativamente el panorama. Y en este momento, pues el Banco de la República lo que tiene que hacer es, ojalá, pues seguir obviamente en su tema de tratar de mantener las tasas de interés bajas en ese nivel bajo lo más que pueda. Para eso, pues obviamente es muy importante la forma como está transmitiendo la política monetaria desde el punto de vista verbal, lo que está mencionando sobre la importancia precisamente de la reforma fiscal, porque la reforma fiscal en Colombia es un punto muy importante que le permite al Banco de la República seguir con su política monetaria acomodaticia. Si el gobierno no se pone las pilas y no hace esa reforma tributaria, hay un riesgo de que los mercados comiencen a cobrar el no hacerla, y eso genera o una depreciación muy fuerte del tipo de cambio, o una subida muy fuerte de tasas de interés, y de pronto el Banco de la República lo que se ve forzado es a subir las tasas de interés, que es un poco lo que le está pasando a Brasil. A Brasil, por no haber hecho la tarea, y esto es un tema que viene del pasado, pues el Banco Central de Brasil hubiera querido dejar las tasas de interés quietas en 2% durante buena parte de este año, pero les tocó, esto fue casi que forzado. Hace unos 3 meses les tocó comenzar a subir las tasas de interés y han tenido que seguirlo subiendo, y el mensaje que están enviando es que van a tener que seguirlo subiendo. De tal forma que el Banco Central de Brasil va a terminar este año no con las tasas en 2%, que era el mínimo histórico que tenía, sino en niveles superiores a 5%, que no es lo ideal en un proceso de recuperación económica. Entonces, como digo, yo creo que el Banco de la República, para resumir, el Banco de la República sí ha hecho emisión monetaria, sí ha tomado medidas extraordinarias para enfrentar esta crisis. Creo que han ayudado muchísimo a que el sistema financiero siga siendo sólido, a que el mercado de capitales siga moviéndose, que el sistema de pagos no se vea en un problema, que no se vaya a volver esto en una crisis financiera. La bajada de las tasas de interés creo que fue lo correcto, de pronto debieron haberlo hecho un poquito más rápido, pero igual creo que fue lo correcto. Pero sí creo que el Banco de la República pudo haber sido más agresivo en sus medidas de liquidez. Las debe tener, yo creo que debería tenerlas en su arsenal de medidas, por lo menos estudiadas sobre la mesa, como opciones de cómo siga fluyendo las cosas, porque pues en este momento, en parte, una de las razones por las cuales el crédito está funcionando bien, pues algunas de las medidas que está tomando el gobierno, algunas de las cosas que ha hecho la Superintendencia Financiera, pero pues el Banco de la República también podía dar un apoyo adicional en ese frente, pero de nuevo creo que el momento más importante hubiera sido el año pasado. Ya en este momento pues la urgencia de tomar ese tipo de medidas pues no es tal como fue en su momento. Fantástico, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo se nos agotó, pero desde la sociedad CFI Colombia les agradecemos su participación y los invitamos a seguir aportando.
Desde las ideas y el trabajo colectivo podemos construir un mejor país para todos. Les deseo un feliz resto de viernes y nuevamente muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Adiós y muchas gracias. Claro, muchas preguntas, pero bueno, después dan para otro panel. Exactamente. Era un panel de preguntas, de respuestas. De preguntas. Feliz viernes. Adiós. Hasta luego, gracias. Gracias.